Amados, cuando Jesús o Cristo anduvo en forma de hombre en la tierra, Él hizo muchas cosas. Hizo muchos milagros, como usted no se puede imaginar. Anduvo por muchos lugares, pero su propósito en la tierra no era ese. Todas esas cosas Él las hizo para que se cumpliesen las Escrituras, dice la Biblia. Desde antes de nacer aún ya se estaban cumpliendo las Escrituras. Desde que el ángel le habló a María, a José, se venían cumpliendo las Escrituras. Y cada paso que se daba desde ahí en adelante, que tenía que ver con Jesús, era para que se cumpliesen las Escrituras. Pero, dentro de todo lo que Él hizo, y aparte del propósito que era morir en la cruz, entregar su vida para que todos nosotros fuéramos salvos, Él vino a la tierra para prepararle un cuerpo a su Padre. Por eso Él podía decir: el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, no tiene dónde recostar su cabeza, porque Él sabía que Él era el Padre. Y Él vino a prepararle un cuerpo a su Padre. Es por esto que antes de Él, el Espíritu no moraba, no habitaba en el ser humano, sino que solamente podía venir sobre el ser humano, porque el ser humano no estaba apto, no estaba, vamos a decir, amueblado para recibir la permanencia del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo venía sobre las personas en cierto momento para poder ellos llevar a cabo cierta obra de parte del Señor. Pero el Espíritu Santo no habitaba en el ser humano, porque el propósito de Dios no era habitar en casas hechas de mano de hombre. Pero cuando habla de casas hechas de mano de hombre, no solamente está hablando de cosas físicas como paredes y esas cosas, también está hablando de doctrinas que habían sido edificadas en el hombre, que no eran de parte de Dios. Entonces Dios no podía habitar en un alma que estaba viciada. Entonces Cristo vino con cierto propósito, aparte de morir por nosotros, y era de prepararle un cuerpo. Pero para Él poder preparar ese cuerpo, Él tenía que preparar ciertos discípulos, capacitarlos, llenarlos, limpiarlos, edificarlos, para que luego ellos pudieran continuar. Porque este cuerpo no se iba a preparar de la noche a la mañana. La cruz era el comienzo, pero todavía el cuerpo se está preparando. ¿Cuántos lo creen? Ese edificio del que habla Pablo, cuyo arquitecto y constructor es Dios, todavía se está construyendo. Si no, todos fuéramos perfectos, ¿verdad? Y si no, ya estuvieran todos los que han de ser salvos. Entonces, mientras falte uno, ese edificio se está construyendo. Pero Jesús vino a preparar a vamos a decir, esos obreros que iban a contribuir con la construcción de esa casa. Esos obreros eran los apóstoles. Por eso dice luego Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y él tenía 3 años y medio para depositar en estos 11 hombres, porque hubo uno que por más que se le depositó, el depósito que hubo en él, al fin y al cabo se perdió. Luego dicen que fue depositado eso en cierto discípulo, pero hablando de ellos de esos 12, Dios vino a preparar 11. Porque había uno que era el hijo de perdición. Y él tenía 3 años y medio para preparar a estas vasijas y a estos instrumentos que iban luego a multiplicar. Y hay 3 pasajes en la Biblia, y pasajes largos, que denotan, pueden haber más, pero hay 3 pasajes claves que denotan cómo Jesús pudo, en medio de todo lo que hizo, pudo edificar a esas personas, pudo capacitarlos
para ellos poder llevar a cabo la obra del ministerio y para que la obra luego de la cruz pudiera continuar. El primer pasaje, y me voy a enfocar en uno solo porque son ciertos capítulos completos. La primera escena está en Mateo capítulo 5, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 al final. Todo eso era una capacitación, era una preparación de los hombres y de las personas que él iba a usar, que en realidad tampoco no eran solamente 12, habían más. Estos eran los 12 principales o los 11 principales, pero habían más. Cuando él se fue dejó, dice la Biblia, que habían 120. Porque si a veces decimos no, porque edificar y todo eso es solamente para los apóstoles o para los profetas o para los pastores o maestros. Pero la edificación del cuerpo no es una tarea del apóstol, ni del pastor, ni del profeta, sino una tarea de todos. Porque dice el mismo verso o el mismo capítulo que habla de que estos ministerios son para la edificación, también habla de que todo el cuerpo, unido entre sí, por todas las coyunturas, se van edificando mutuamente según la actividad propia de cada uno. Quizá la actividad suya no sea la actividad de un apóstol ni la de un profeta, pero usted tiene una responsabilidad dentro del cuerpo para usted ser parte de esa edificación. ¿Hay alguien en casa? Entonces, cada uno de nosotros cumplimos con una cuota de responsabilidad. Mire, el segundo pasaje, aunque no lo vamos a ver, es en la mesa del Señor, donde Él prepara la última cena con sus discípulos. Ahí se dijeron cosas poderosas que usted no se puede imaginar. Por esto aquí Él está hablando, lo que vamos a ver hoy, son principios básicos que todo creyente, no solamente los apóstoles, todo creyente debe de manifestar, que son parte de los frutos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra del Señor. Y luego en la cena del Señor, Juan capítulo 14 en adelante, como hasta el capítulo 17 al final, Él les está hablando a ellos las últimas palabras, porque ya Él está pronto a ir a la cruz. Es su último momento con ellos de intimidad. Entonces Él les está dando las últimas instrucciones. Y si usted lee luego, se va a dar cuenta que Él está hablando mucho de los frutos. Le dice, vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que ya Él les había hablado, Mateo capítulo 5 en adelante. Y les da como esa seguridad a ellos de lo que ellos eran y de lo que Él había depositado y de para qué Él los había enviado. Pero también no duda en decirle las cosas que vendrían por causa de ellos cargar esa gracia y cargar esas herramientas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el tercer y último episodio de la Biblia es antes de Él partir, cuando Él los comisiona. Ya estaban listos, ya estaban limpios, estaban capacitados. Entonces Él los comisiona para, valga la redundancia, la gran comisión, que no era solamente predicar el evangelio, sino preparar ese cuerpo para el Padre. ¿Hay alguien en casa? Pero hoy nos vamos a enfocar en la primera escena. Luego de Jesús haber descendido del monte, dice Mateo capítulo 4 que tuvo un encuentro con las tinieblas, donde Satanás le había tentado su identidad, y él le dice, y él confirma su identidad porque él era hijo de Dios. Luego que desciende, si usted lee el capítulo 4, usted se va a dar cuenta que él elige a los que, dice, y eligió a 12 para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Y dice que cuando él los elige, viene toda una multitud que se da cuenta que el Cristo estaba en la tierra. Pero antes, él dice, yo no puedo partir a hablarle a la multitud si antes yo no capacito estos 12 que van a caminar conmigo por estos 3 años y medio. Entonces ahí donde él dice que sube al monte con sus discípulos. Y todo lo que usted ve en Mateo, la gente le llama mayormente a esto las bienaventuranzas
o el sermón del monte. Pero esto es más que un sermón. Y de lo que menos él habla ahí es de bienaventuranza, solamente los primeros versículos. Pero todo esto es, yo lo comparo, aunque no tiene comparación, como con un instituto bíblico, donde él los está capacitando a ellos para, repito, para llevar a cabo la preparación del cuerpo de Cristo. Y cada detalle que están plasmados en estos capítulos, nosotros muchas veces lo leemos de a poquito y tomamos pedacitos de ellos, y muchas veces para predicárselo a las personas del mundo. Pero esto es única, exclusivamente para la preparación de las personas que van a llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Alguien me dice quiénes son esas personas? Diga conmigo: yo. Aunque aquí habían apóstoles que en este momento eran discípulos, pero ellos eran representativos. Ahora es de todo el cuerpo. Claro que los que tienen el llamamiento a estos 5 ministerios tienen quizás mayor grado de responsabilidad o mayor grado de mayor tamaño de lo que van a hacer, vamos a decir así. Pero la responsabilidad, repito, es de todo. No es responsabilidad solo de ellos, es responsabilidad de todo. Todos nosotros debemos de plasmar en nuestros espíritus estos principios y luego poder manifestarlo y usarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. No lo puedo leer todo porque son 3 capítulos, del capítulo 5 al final del capítulo 7 está hablando de esto, pero vamos a ir mencionando y vamos a ir puntualmente, vamos a leer algunos. Vamos a leerlo primero, Mateo capítulo 4, versículo 3 en adelante. Capítulo 5, perdón. Mateo capítulo 5. Vamos a leerlo desde el 1. Si usted lo tiene, me da una señal, por favor, si no lo lee en la pantalla. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él, no la multitud, diga conmigo, sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y muchas veces vemos una persona mansa, humanamente hablando, y usted cree que porque esa persona sea mansa, si no tiene a Cristo en su corazón, y si su mansedumbre no viene del Espíritu, usted cree que por eso el reino de los cielos es de él. ¿Usted cree que porque una persona sea pacificador es llamado hijo de Dios? Yo he visto ciertos conflictos, y ahora hay un conflicto en varias naciones de la tierra, y ciertos presidentes o ciertos líderes religiosos han servido de pacificadores en medio del conflicto. Y ese presidente, por eso el reino es llamado hijo de Dios.
Entonces, esta palabra es para nosotros, hermano. Lo que Jesús le está diciendo a ellos es: ustedes tienen que ser pacificadores, ustedes van a llorar por causa del reino, ustedes van a llorar. Por eso dice las Escrituras que lo que sembraron con lágrimas, lo van a recoger con gozo. ¿Hay alguien en casa? Entonces, Él dice: ustedes van a sufrir por causa del Evangelio, van a ser perseguidos por causa del Evangelio, van a ser vituperados por causa de la justicia divina. Porque cuando habla de bienaventurado no es a cualquier, es a nosotros que nos lo está diciendo. Mire, y déjeme decirle algo: si estas personas no hubiesen sido llamados, cualquiera sale huyendo. Que a usted lo llamen para un trabajo, y cuando lo llaman para el trabajo, lo primero que le dicen: mire, le vamos a dar el trabajo, pero usted va a pasar hambre, a usted le van a vituperar. Y mire a Pedro, que le diga: mira, tú vas a morir como yo. Y algunos de ustedes le van a morir a pedradas, otros van a morir en hogueras. Óigame, que a usted le digan: le voy a dar un trabajo, pero estas son las consecuencias. ¿Usted lo cogería? Si esos son los riesgos. Entonces, esto no es para todo el mundo. Esto es para una persona que ha sido llamada directamente de parte de Dios. Por eso es que muchas personas vienen al Evangelio con la mentalidad de que todo va a salir bien, de que toda la turbulencia que hay en su vida se va a arreglar desde que ellos vengan a Cristo. Pero pasa lo contrario: cuando vienen a Cristo, las turbulencias se arrecian. Entonces ellos dicen: yo me voy de aquí, porque eso no fue lo que yo tenía pensado de que era el Evangelio. No le diga a la gente que su matrimonio se va a arreglar si vienen al Evangelio. No le diga a la gente incluso que va a ser sana solamente por venir a Cristo. Porque usted no sabe cuál es la intención de Dios con esa enfermedad, cuál es la intención de Dios con esa turbulencia en el matrimonio, cuál es la intención de Dios con ese proceso de escasez en aquella persona. Aprenda a decirle a la gente: yo no sé si todo se va a arreglar, pero yo sí sé que si vienes a Cristo, el diablo podrá dañar tu carne, pero tu alma será salva. No le ofrezca a la gente lo que la Biblia no ofrece. Porque por mucho tiempo le hemos ofrecido a la gente cosas que la Biblia no dice. Es verdad que muchas personas vienen al Evangelio y su matrimonio es restaurado. Es verdad que muchas personas vienen al Evangelio enfermos y son sanados. Es verdad que muchas personas vienen en escasez y luego Dios los prospera. Eso yo no tengo duda con eso. Pero ese no es el fin del Evangelio. Ese no es el propósito del Evangelio. ¿Hay alguien en casa todavía? Si te dijeron eso, te mintieron. Y cuando una persona, su fundamento es que todo va a estar bien, les repito, cuando todo empieza a estar mal, se va de la iglesia. O mejor dicho, se va de la congregación, porque en la iglesia nunca ha sido parte. Él era parte de algo que tenía en su mente, de un plan que tenía en su mente, de que Dios le iba a resolver. Y como Dios no le resolvió, patica. Y también pasa lo contrario. Hay gente que viene para que Dios le bendiga, para que Dios le solucione X problema. Y cuando Dios le soluciona, ¿qué usted cree que pasa? Porque ese no es el propósito del Evangelio. Esto es para gente que Dios está capacitando para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que, como Pablo le dijo a Timoteo, usar bien la palabra de verdad. Usted no puede darle cualquier versículo a una gente así a lo loco. Hay versos que son para la edificación para aquellas personas que no conocen de Cristo. Pero hay versos que son únicas y exclusivamente para su cuerpo. Eso es igual que la sangre. Usted no puede decirle a un impío: yo te cubro con la sangre de Cristo. Porque la sangre, primero, no es para cubrir. Y mucho menos a una persona. La sangre es para traer, ¿cómo que? Para salvar, perdón. La sangre, ¿qué fue lo que te redimió? La sangre. Pero nunca dice la Biblia que la sangre era para cubrirte, era para salvarte. Ahora, el abrigo del Altísimo sí era para cubrirte.
Entonces aprenda a usar bien. Use el abrigo para cubrirse y la sangre para salvarse. Amén. Vamos allá. Entonces, él empieza con las bienaventuranzas. Bienaventurados, ¿cuándo? Cuando los vituperen por causa de mi justicia, por causa... Óigame, ¿cuántos han pasado vicisitudes en el Evangelio? ¿Nadie aquí? ¿Solamente yo? ¿O no hay nadie en casa ya? Dígale a alguien, si todavía estás aquí, es porque fuiste llamado verdaderamente por el Padre. Luego le habla de su identidad. Y le dice, Mateo 20, no lo vamos a buscar, pero del 5, del 13 al 16, le dice, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. No aceptes de nadie que te diga que tú eres tiniebla. No aceptes de nadie que te diga que tú no eres la sal de la tierra. Porque yo no creo lo que dice otro de mí, yo creo lo que Dios dice de mí. Amén. Y Dios dijo que usted y yo somos la luz del mundo. Jesús dijo que usted y yo somos la sal de la tierra. Ahora, si somos luz, debemos de cumplir nuestra función. Si somos sal, debemos de cumplir nuestra función. ¿Cuál es la función de la sal? Preservar. ¿Usted sabe por qué esto no se ha destruido más rápido? Esto, porque hay sal todavía en la tierra. Entonces, el mundo no se va a destruir mientras la iglesia esté. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos la preservación de este mundo. ¿Usted sabe por qué para poder Dios destruir Sodoma y Gomorra, qué tuvo que hacer? Tuvo primero que sacar la sal. Tuvo que sacar a Job. Perdóneme, a Lot. Y si usted mira la vida de Lot, comparándolo humanamente y aún bíblicamente, dice, pero Lot no era justo. Si usted lo compara, lo primero que tenía problemas con Abraham. Y lo segundo, que no andaba en el propósito. Abraham iba para acá y él quería coger para allá. Y él, todo lo que estaba enfocado eran las riquezas de este mundo. Sin embargo, Dios le llama justo. Entonces, aprendamos a mirarnos como Dios nos ve y a ver al hermano como Dios lo ve. Es difícil. Lo primero que Él le habla es de su identidad. Que fue lo primero que el enemigo hizo con Él cuando subió al monte. El enemigo escuchó que cuando fue bautizado, la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado. Entonces cuando sube al monte a tener intimidad con su padre, allá va el enemigo y le dice, si eres hijo de Dios. Entonces él, sabiendo esto, lo primero que le dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Ahora ustedes no pueden perder su sabor, ni pueden estar debajo de la mesa. Ustedes tienen que estar encima. Vamos a avanzar. Tercero, Jesús entonces hace un contraste con la ley. Mire que Él no eligió a 12 maestros del Sanedrín. Eligió a 12 hombres que habían escuchado acerca de la ley, que fueron enseñados en la ley cuando pequeños, pero que no eran del Sanedrín, eran personas del populacho, vamos a decir. Porque si él hubiese usado, yo me imagino que si hubiese escogido a 12 maestros del Sanedrín, y cuando él le dice lo siguiente, yo me imagino que esa enseñanza se hubiese convertido en un debate. Y él le dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, eso lo decía la ley, pero yo os digo, oísteis que fue dicho tal y tal cosa de la ley, pero yo os digo. Entonces, cuando la Biblia habla de la ley de Dios, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley de Cristo, que es superior. Por eso
luego cuando están en la mesa, luego de haber cenado, que Él está dándole las últimas instrucciones. Si usted lee ese pasaje, capítulo 14 al 17, usted se va a dar cuenta que Él hace énfasis en el primer mandamiento, que Él resumió: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y aun cuando está orando, repite varias veces: Padre, que se amen los unos a los otros. Son principios eternos y son la base del Evangelio. Luego les enseña sobre el dar. Vamos a leer eso, Mateo capítulo 6, versos del 1 al 4. Cuando lo tenga me da una señal, por favor. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y aquí yo quiero que notemos algo, porque la Biblia registra muchos milagros que hizo Jesús. La Biblia registra muchos lugares donde Él estuvo y muchas palabras que dijo, pero la Biblia no registra a Jesús haciendo obras caritativas. Y esto me chocó porque el jueves por ahí, una persona me dice, una hermana de otra congregación, que están haciendo como un evento y dentro de ello incluye hacer obras caritativas. Y ella me dice a mí, eso se llama volver al principio, porque en el principio el evangelio era así. Aparte de predicar la palabra, también se le daba a la gente. Y yo quise responderle y decirle, pero no es así. Pero el Espíritu Santo me dijo, calla. Yo me fui. Y cuando estoy almorzando, el Espíritu Santo me dice, ¿te acuerdas de Judas? Digo, sí, me acuerdo de Judas. Entonces él me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué Judas? El pasaje está escrito donde Judas, la mujer, derrama el perfume de Jesús y Jesús dice, y Judas se queja y dice, pero esto podía venderse y dársele a los pobres. ¿Sabes por qué Judas dice eso? Porque ellos le daban a los pobres. Lo que pasa es que Judas era como estos ministros del gobierno, que hacen obra, pero también sustraen de la obra. ¿Hay alguien en casa? Pero no que Jesús no daba. Lo que pasa es que Él no viola sus principios. Él no permitió que ni se escribiera, porque lo que da una mano no lo sepa. Se escribió todo de Él, pero eso no se escribió. Pero Él sí lo hizo. Diga conmigo, Él lo hizo. Entonces no es que no des limosna, es que no hagas tocar trompeta cuando las das. Que diga la gente, pero esa iglesia no obra, esa iglesia no le da a los pobres, no le da a usted no lo ve. Pero la iglesia sí da. Pero muchas iglesias dan y lo publican. ¿Para qué? Para que le sigan dando. Para que la gente ofrende y diezme porque ellos dan. Y es una manera psicológica de hacer que la gente diezme y ofrende. Algunos porque tienen compromisos en ciertos países donde tienen que publicarlo para que se vea lo que hacen, pero otros lo hacen con la intención de que se vea que ellos dan. Como hacen la gente del mundo, como hacen los políticos.
le van a dar una canastilla a una mujer embarazada y tienen que hacer una rueda de prensa, tomarle una foto a esa embarazada y subirla a las redes y llevarla a la noticia, para que la gente vea que ese político da y vote por él. Cuando la gente da con una intención, se nota. Cuando empezó la pandemia, y hago un paréntesis acá, un joven muy conocido por mí desde pequeño, yo veo que él está muy fogoso en las redes, subiendo, dando y buscando ayuda para dar. Y yo le digo a él, me lo topo, le digo, qué bien lo que estás haciendo en mi comunidad, porque yo vengo de allá, de la Yagua. Le digo, qué bien lo que estás haciendo allá por la gente. Pero me huele que no lo estabas haciendo con buenas intenciones. Entonces, pero yo quiero encaminarlo y sutilmente le digo, a Dios le agrada a la gente que no hace las cosas por ningún interés, sino solamente por el principio de ayudar al prójimo, y que no lo está, es bueno lo que hace, pero no es bueno que lo estés publicando, porque eso a Dios no le agrada. Y él me dice, ya a mí me han ofrecido varias veces la candidatura. Entonces yo le dije, velo acá. No le seguí hablando, él está buscando un propósito, él no se va a lanzar ahora, pero él se va a lanzar después. Yo le digo, solamente le dije, ¿y tú qué piensas de lo que te han ofrecido? Yo estoy esperando crear más popularidad, me dice. Entonces, lo que usted ve en las redes y lo que usted ve en las noticias, muchas veces no tiene la intención que usted cree que es. Pero a nosotros, el Señor nos dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso es parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y le sigue diciendo, la manera correcta de orar. Mateo capítulo 6 del 5 al 15, no lo voy a leer. Pero él le dice, cuando oréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y no hemos tomado esto como, no era que oremos el Padre nuestro, era la estructura de una oración. Amén. Que reconozcamos que tenemos un Padre y que nosotros hagamos su voluntad. Como se hace en el cielo, nosotros hagamos su voluntad aquí en la tierra. Muchas veces oramos que se haga tu voluntad, pero es que la gente haga la voluntad. ¿Cómo el mundo va a hacer la voluntad de Dios si no le conoce? Es nosotros que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, Él les enseña a cómo orar. No a cada vez que ores, orar el Padre Nuestro, sino a una estructura de una oración correcta delante de Dios. Que reconozca quién Él es, que le adores por lo que Él es, pero que le obedezcas y que hagas su voluntad. Y etcétera, etcétera, etcétera. Luego les enseña sobre el ayuno. ¿Cuál es la manera correcta del ayuno también? Ayuno no es pasar hambre, le dice. También les enseña dónde está el verdadero tesoro. ¿Dónde está el verdadero tesoro? ¿Quién me dice? ¿No sabe? El verdadero tesoro está en los cielos. No hagáis tesoro aquí en la tierra, les dice el Señor. Porque aquí en la tierra, usted no sabe cómo están temblando las naciones, incluyendo República Dominicana, con esta guerra de Ucrania y Rusia. Yo no estoy muy enterado porque últimamente estoy un poco apartado de las redes sociales, pero por algún lado brota, ¿verdad? De tanto que la... Pero usted no sabe cómo están las naciones temblando por causa de lo que viene, por causa de esa guerra, Vargas. Y yo pregunto, ¿y los hijos de Dios están temblando? ¿Usted está asustado por la crisis económica que se avecina, que dicen ellos que se avecina, pero ya está? Compare los precios del supermercado del mes pasado con los del mes anterior y compárelo ahora a fin de mes cuando usted vuelva.
Busque el recibo que le dieron, la factura, chequéela y compárelo. Usted se va a dar cuenta. Pero debe de eso de atemorizar a los hijos de Dios. Eso nos está diciendo a nosotros que nuestro tesoro nunca puede estar puesto nuestra mirada en los tesoros de la tierra, sino en un tesoro que es mucho mayor, que es el tesoro del reino de los cielos. Pero juntamente con eso, también les enseña a ellos sobre el alma. Y él da una clase, la clase yo creo que fue la enseñanza más poderosa psicológicamente hablando, Mella, acerca del alma. Y él les dice, los ojos son las ventanas. Mateo capítulo 6, 22 al 23. Está hablando, aunque no lo dice textualmente, pero lo que está diciendo, los ojos son las ventanas del alma. Es por esto que dice la palabra que guardemos nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos guardar nuestro corazón si no guardamos nuestros ojos? Mire, son principios detallados y específicos que se ven sencillos, pero si nosotros los profundizamos y lo adherimos a nuestro espíritu y lo ponemos por obra, usted no sabe cómo estamos edificando el cuerpo de Cristo con nuestras vidas. Pero también les enseñó sobre las riquezas. Mateo capítulo 6, 24 dice, lo leo rapidito. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir, dice tajantemente el Señor, a Dios y a la riqueza. Ojo, no está diciendo que usted no adquiera si Dios le da la oportunidad de prosperar, pero su mirada no puede estar en eso. Si las riquezas de este mundo le quitan el sueño, le quitan el tiempo para servirle, para asamblarse con el cuerpo, para servirle a Dios, para cumplir el propósito de Dios, y las riquezas le vuelven injusto, entonces usted tiene que revisarse. Yo escribí esto acá. Si todos los millonarios del mundo entendieran este principio, hoy la humanidad no tuviera tanta desigualdad. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría son millonarios, pero ellos son siervos, son esclavos de las riquezas. Y si usted no le sirve a Dios, aunque tenga lo que tenga, usted es esclavo de las riquezas. Usted no puede ser esclavo de las riquezas. ¿Hay alguien en casa? Usted no puede hacerse esclavo de las riquezas. Cuando el dinero no es usado de manera justa, usted es esclavo de las riquezas. Y repito, cuando los bienes, las posesiones, y no tienen que ser millones y billones y trillones y usted cotizar en la bolsa de valores, no. Cuando las posesiones que usted tiene le hacen actuar en justicia, Dios está hablando a alguien aquí hoy. Cuando las posesiones que usted tiene le roban el sueño, le quitan el tiempo para sus hijos, para su familia, usted se está haciendo esclavo de las posesiones de este mundo. Y usted está dejando de servirle a Dios. Porque no le servimos a Dios solamente cuando tocamos una guitarra acá o cuando nos paramos acá a dar una exhortación o a predicar un mensaje. No. Cuando usted le da tiempo a su familia, usted también le sirve a Dios. Cuando usted utiliza el tiempo de la manera correcta, usted le sirve a Dios. Cuando usted saca tiempo para asamblarse con el cuerpo de Cristo, con su verdadera familia, usted también le sirve a Dios.
Pero cuando las riquezas de este mundo, las posesiones de este mundo, le quitan, le roban el tiempo para las cosas que en realidad tienen sentido delante de Dios, entonces usted está siendo esclavo de las posesiones de este mundo. Repito, no se trata de tener billones, no se trata de cotizar en la bolsa de valores. Se trata cuando las posesiones que usted tiene, sean pocas o sean muchas, a todo eso se le llama riqueza. Cuando el televisor que usted compró, usted pasa todo el tiempo en Netflix, eso es una riqueza. Y ese tiempo usted no lo aprovecha, porque no es que no lo vea, pero que usted se pasa 5 o 6 horas viendo una serie, pero no puede pasarse 1 hora orando, leyendo la palabra, o haciendo algo productivo. Usted está siendo esclavo de sus propias riquezas. ¿Hay alguien en casa todavía? Y le voy a decir más, yo me incluyo también. Muchas veces nosotros pasamos más tiempo en las redes sociales y eso es una epidemia que usted no se puede imaginar, que con nuestra propia familia. Y eso es algo que nos va robando la comunión con Dios como usted no se imagina. Por eso hoy tanta gente fuera del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque la pandemia escuchó más la voz de las redes sociales que la voz de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Hace poco me di cuenta de eso. Yo mismo me di cuenta de eso. Y lo digo para que sea más el compromiso que he hecho conmigo mismo. Y dije, pero venga acá, ¿cómo es que yo no puedo pasar un día sin abrir las redes sociales? Y me dije a mí mismo, voy a durar 1 mes sin abrirla. Y después le dije, 1 mes y al mes vuelve a lo mismo. Y dije, no, cuando yo entienda que yo tengo dominio sobre ella y que yo la abro cuando yo quiera, entonces yo la abro. Pero mientras yo no me sienta con el dominio necesario para dejarme influenciar sobre ella, no la abro. ¿Sabe por qué? Porque en las mismas redes sociales, a mí, yo hablo de mí para que usted no se ofenda, me habían robado hasta el dominio propio que Dios me había dado. Porque cuando usted no puede controlar el tiempo que usted dura en un celular, en una televisión, en una computadora, entonces usted ha perdido el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Mire cómo nos roban el fruto. Y vamos a ver más adelante que el Señor dice, por sus frutos les conoceréis. y estoy hablando de eso nada más, pero ¿cuántos frutos nos han robado? ¿Cuántas cosas nos han robado en las redes sociales? Y estoy hablando de una sola cosa, porque es lo que más está en la palestra, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas, hermanos, que son bienes, posesiones de este mundo, nos están robando a nosotros? Nosotros debemos de atesorar para el reino de los cielos. Cuando Marlene y yo no sé por qué el Señor me hace decir esto, porque no me gusta hablar de las cosas personales de nosotros, pero cuando ella y yo nos casamos, desde que éramos novios siempre hemos tenido la mentalidad de un día poder crear una empresa o algo, porque nunca he tenido la mentalidad, aunque lo haga por ahora, de siempre vivir esclavo del sistema, de ser empleado. Eso es una esclavitud, aunque usted no lo sepa. Y ella y yo siempre conversamos y estamos buscando ideas, y a veces tenemos ideas buenas, y a mí dice, esta es, yo le digo, no. ¿Y por qué? Porque Dios no nos ha hablado. Pero es que Dios sabe, hasta que Dios no nos dé la dirección, que se pudra la idea. Y otra cosa que desde que nos casamos siempre le digo, si algún día, sea por causa de un empleo o sea por causa de un emprendimiento, el dinero o las posesiones de este mundo empiezan a crear disputa entre nosotros dos, yo te las dejo a ti y yo me aparto de eso, porque para mí es más valioso tú y mi familia que el dinero. Lo digo porque una cosa es con guitarra y otra es con violín, ¿verdad?
Y siempre se la repito, ¿sabes para qué? Para que el día que yo me quiera desviar de eso, ella me la recuerde y me diga, oh, recuerda lo que tú dijiste cuando nos casamos. Y lo que tú siempre me repetías. Repito, hermano, y no sé por qué el Espíritu Santo me hace hacer énfasis en esto. Si las posesiones de este mundo te están robando, y no voy a decir qué, porque son muchas cosas las que te están robando, tienes que revisarte. A veces hay que soltar cosas. Por eso el Señor empieza diciéndole a ellos, ustedes van a llorar por causa del Evangelio. Ustedes van a padecer por causa del Evangelio. A veces dice la Biblia que es mejor un pan seco, pero es donde habita la comunión de Dios y todo lo demás. Y no una mesa llena de un manjar donde la gracia de Dios no está. Aunque usted diga que esa es la bendición de Dios. Porque hoy se ha convertido de moda decir la gente, yo soy bendecido por Dios en las redes sociales. Pero bendecido por Dios o bendecido ¿por quién? Porque no ponen por Dios, no, dicen, yo soy bendecida por el Señor. ¿Será por el Señor de los cielos que menciona la película? ¿O será por el Señor hacendado, si es una jovencita que anda por ahí? Y a toda la gente le llama bendición. No todos los materiales bendición, hermano. Lo que se convierte en un estorbo para tu familia, para la comunión real con tu familia, lo que se convierte en un estorbo para servirle a Dios, eso no es bendición, hermano. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo voy a dejar este punto hasta aquí. Señor, contrólame, por favor. No se preocupe que ya estoy terminando. Cuando sirves a la riqueza, eres un esclavo. Cuando sirves a Dios, las riquezas te sirven a ti y tú las administras en justicia. También le enseñó a cómo operar en el reposo de Dios y a depender de Él. Primero les enseñó el camino malo y ahora les enseñó a cómo depender de Él. Y eso sí lo quiero enfatizar también. No se preocupe que dentro de tantos versículos me quedan dos nada más. Mateo capítulo 26, seguimos, vamos al verso 24 y 25 al 34. Tanta desigualdad. Escuche bien, si todos los millonarios de la tierra entendieran este principio de no servirle a las riquezas, o dice 25, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Por qué nosotros queremos tener cosas? ¿Por qué usted quería ser profesional? Porque usted quería tener un buen trabajo, ¿verdad? ¿Y para qué usted quería tener ese buen empleo? Para ganar bien, ¿verdad? ¿Y para qué usted quería ganar bien? Para comprar cosas, ¿verdad? Mire cómo el sistema nos va llevando. Y no es malo. Prepárese, yo estoy estudiando también. Estudie, adquiera, si Dios le da la bendición de abrir una empresa, abra. Si le da la bendición de trabajar en una empresa prestigiosa, hágalo también. Ganar mucho dinero, gánelo. Repito, hermano, ¿para qué usted quiere lograr cosas en la vida? Para tener posesiones en la vida. ¿Son malas las posesiones? En ninguna manera, hermano. Bienaventurado el que Dios le da la bendición de tener riquezas de este mundo, de tener, qué sé yo, dinero, de tener una buena casa, etcétera, etcétera. Eso es una bendición cuando viene de parte de Dios. Pero ese no es el propósito por el cual Dios nos diseñó a nosotros. Porque hay algo que yo he notado también, y es que la gente quiere riqueza para tener cosas, pero nadie quiere riqueza, aunque
aunque Dios es autosuficiente, pero nadie quiere tener riquezas para la obra de Dios. Usted ha visto una gente que diga, yo tengo tantos millones y el diezmo tan siquiera de esos tantos millones es para la obra de Dios, que es el 10% de toda esa riqueza. Mire, un día vi yo un documental acerca de los súper ricos. Yo sé que usted lo vio también. Y esa gente no como ustedes, que comprar una jipeta, no. Eso es barcos y yates de lujo. Que con lo que cuesta un yate de eso, África no pasa hambre. Ese es el alma, hermano. Esa es la condición del ser humano. Y a veces mucha gente dice, si yo consigo dinero, mire, que se prepare el pastor que le voy a construir una iglesia. Dele dinero para que usted vea. A ver si va a construir la iglesia. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero ahora que no tiene, que tiene poco, pregúntele si diezma, pregúntele si ofrenda. Pero ellos quieren tener mucho para darle al Señor. Y el Señor les dice, si yo tuviera hambre, hijo mío, yo no te lo pediría a ti. Si tuviera sed tampoco. Vamos a seguir. 25, seguimos, leemos de nuevo. Dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, no afanéis. Note que el Señor no dice no trabaje. El Señor no dice no emprendas. El Señor no dice nada de eso. El Señor dice no se afanen. Son dos cosas distintas. Porque ahorita salen por ahí, dice alguien, el hermano dice que no trabajen, entonces yo voy a dejar trabajo. El hermano dijo que no emprende, entonces yo que tenía la mente de emprender algo, no lo voy a emprender. Yo no dije eso. Porque la Biblia no lo dice. Dice, no se afanen. ¿Usted sabe lo que dice la clave del éxito que dicen esos grandes coaches que andan por ahí ahora? ¿Tú quieres tener éxito y ser millonario? Trabaja 14, 16, 20 horas al día y duerme menos. ¿Y tú sabes cuál es el testimonio de esas personas? Que ahora tienen problemas de sueño, que ahora tienen problemas como usted no se puede imaginar. ¿Sabe lo que hace la gente comúnmente? Que se van a Estados Unidos para buscar una mejor vida a sus familias. Y la experiencia que yo tengo con las personas que me rodean es, o pierden la familia, aunque ganan otras por allá, mayormente, pero o pierden la familia, a esa familia que ellos fueron a buscar cosas para ellos poderlo echar para adelante, o cuando consiguen todo, tienen que gastar, ¿saben qué? En médico. Usted se ha topado con esta gente en un jipetón con 60 años. Y cuando usted se topa, lo primero que te dice, yo vine de Estados Unidos de retirada, pero ahora tengo una agenda. ¿Y cuál es la agenda? Mañana voy para el dentista, después voy para donde el oculista, después voy para donde el médico de la presión. Y se pasan el tiempo aquí, hermanos, andando los médicos. ¿Sabe por qué? Porque el sistema le dio dinero, pero le cobró la salud, les cobró la vida. Oiga, ¿cuál es el mejor tiempo que tiene la gente? Si no es la juventud. Entonces, si usted se pasa la juventud entera lleno de afán, adquiriendo riqueza, usted perdió la juventud. Entonces, cuando tiene la riqueza, ya no tiene la juventud, pero tampoco tiene la salud. Entonces, ¿de qué le sirve el dinero, hermano? Esas son cosas lógicas. Esas son cosas que 2 más 2 son 4. Pero la mentalidad no renovada no ciega. Y lo grande de esto, del caso, hermano, es que no solamente gente del mundo, como decimos nosotros, hace eso.
Pastores dejan iglesias. Yo conozco pastores que han dejado iglesias porque Dios los llama a las naciones. Allá no están pastoreando, hermano. Allá están trabajando en una factoría, limpiando baños. ¿Sabe por qué? Porque las riquezas pudieron más que el llamado. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿O Dios no le está hablando a nadie aquí? Entonces, no es que no adquiramos cosas, es que sopesemos si esas cosas están dentro del propósito eterno de Dios. Porque al fin y al cabo lo que importa es el propósito de Dios. Yo imagino como usted se pone cuando el pastor dice: a Dios no le importa que usted tenga carro, que usted tenga esto. Ay, porque tiene una camioneta. Óigame, pues yo le digo lo mismo también. A Dios lo que le importa es el propósito de Dios. Seguimos con el libro. Dice: no os afanéis. ¿O lo dejo hasta acá? Sí, déjalo hasta acá, hermano, dice usted. Y menciona la palabra no os afanéis múltiples veces, como en 7 versículos. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Tú sabes lo que él concluye de todo esto? Usted se afane o no se afane, como quiera, cada día va a traer vicisitudes. Es lo que le está diciendo. Cada día va a traer su propio afán. Procure usted operar en el reposo de Dios. Últimamente estoy enfocado mi tiempo en las Escrituras, en entender, porque muchas veces sabemos, pero no entendemos, hermano. Usted sabe cuando usted conoce el término, pero usted entiende cuando usted vive. Y yo me di cuenta que muchas veces nosotros sabemos muchas palabras, pero no vivimos muchas palabras. Muchas veces no conocemos, porque si usted sabe una cosa, ¿cuántos saben por decirle así, cuántos saben que hay restaurante bueno en Santiago? Ah, es verdad, usted tiene conocimiento de eso, pero usted conoce cuáles son los buenos. ¿Sabe por qué no lo conoce? Algunos conocerá usted, ¿verdad? Pero usted sabe por qué usted no conoce, porque usted no ha comido ahí. Entonces, para usted poder saber, usted tiene que conocer, usted tiene que probar. Entonces, muchas veces venimos a la casa de Dios, nos llenamos de palabras, pero solamente son palabras. Entonces, esta palabra Dios la ha venido trayendo de reposo casi todo el tiempo que yo tengo el Evangelio, a través del pastor, a través de ministros que vienen a escuelas apostólicas y esas cosas. Incluso a mí me ha dado mensajes acerca de eso, y yo hasta lo he predicado. Pero los otros días me senté y le dije: Señor, yo he predicado y he creído esto por mucho tiempo, pero no lo entiendo. Hay que ser sincero con Dios, porque muchas veces lo predicamos, pero no lo vivimos. Y no lo vivimos, ¿sabe por qué? Porque lo sabemos, pero no lo entendemos. Si el mundo entendiera la riqueza que hay de estar en Cristo, las casas estuvieran vacías y las iglesias estuvieran llenas. Pero ellos saben que Cristo murió en la cruz, como decía el varón el domingo, el Cristo histórico, pero ellos no entienden. Así mismo somos nosotros muchas veces. Sabemos mucha Biblia, pero no entendemos muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no la vivimos. Cuando usted entiende, usted vive. Y a veces, ¿sabe por qué no vivimos? Porque lo primero que el Señor le dijo: porque van a llorar, van a sufrir por causa de mi justicia. Muchas veces tenemos que abstenernos de cosas que no son pecados, que todo el mundo lo hace y está bien, pero que a Dios le plació que a nosotros no nos conviene eso.
Y cuando usted esté testarudo, te va a decir, Señor, pero es que todo el mundo lo hace y como todo el mundo lo hace, yo lo hago. Es malo, por ejemplo, y vuelvo y cargo en el tema, ver las redes sociales. En ninguna manera, ¿qué pecado tiene? Pero a nosotros no nos conviene durar más tiempo de lo debido en eso. Y si eso nos cuesta no usarla, pues no la use. Qué silencio, ¿eh? Por eso es que se escucha más la voz de los niños. Les enseñó también sobre el juzgar a los demás. Usted conoce ese tema más que yo. Les enseñó a pedir, y esto es algo muy clave. Él les dice a ellos, y no lo voy a leer porque ya estoy terminando, les dice a ellos que los gentiles piden muchas cosas, usted lo leyó ya, pero luego le habla a ellos de cómo pedir, y le dice, pidan y se os dará. Y ese ha sido uno de los versículos más mal usados de la Evangelio. La gente pide, pero ¿qué pedimos? Después dice la Escritura, para vuestro deleite. Y a veces decimos, pero nuestro Padre es malo porque Él dice que le pida, que Él me va a dar, y yo le pido y no me da. Y mire cómo Él dice, ¿qué padre que su hijo le pida un pan, le dará una piedra? ¿O qué padre que su hijo le pida un pescado, le dará una serpiente? Ahora bien, la respuesta es, quizá usted cree que está pidiendo pescado, pero usted está pidiendo al revés. Lo que usted está pidiendo, si Dios se lo da, se va a convertir en una serpiente. Quizá usted está pidiendo un pan, pero si Dios le da ese pan se convertirá para usted en una piedra. Y Dios no le va a dar nada que a usted no le convenga. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe los pensamientos que tiene sobre usted. Pensamientos de bien y no de mal. Y usted volverá y dirá, pero es que todo el mundo lo tiene y no es malo tenerlo. Pero a usted en ese momento no le conviene. O quizás no le convenga nunca. Aprenda a soltar cosas en oración también. A veces tenemos años orando por las mismas cosas. Y no es que Dios no nos ha hablado, es que nosotros no hemos entendido. O no queremos entender. Le habla también de las puertas estrechas. Usted ha escuchado mucho de eso y eso es muy cotidiano. Por sus frutos les conoceréis. Usted sabe también lo que es llevar fruto. Eso tomaría otro tema. Dice, también les enseñó y dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y es por esto que, aunque el reino de Dios no consiste de bebidas y comida, tampoco consiste de tantas actividades, de hacer milagros y de hacer cosas. Consiste de una sola cosa, hermano, de su voluntad. Claro que si su voluntad incluye orar por las personas y que sean sanados, usted lo va a hacer. Pero ¿cuántas cosas hacemos en el nombre del Señor que no son su voluntad? Y son cosas bíblicas. Porque cuando no se trata, hermano, de la Biblia de 66 libros que usted y yo tenemos. Se trata de la voz del Espíritu Santo. Usted sabe lo que le dijo en el aposento alto. Yo les enviaré el Espíritu Santo y Él os guiará. No a la Biblia, ni tan siquiera le dijo a la Torá, que eran los primeros libros que estaban escritos del Antiguo Testamento, sino que le dijo, Él les guiará a toda verdad. Y le dice, tomará de lo mío y os hará saber. No dijo tomará de la Torá y se lo va a revelar. Le dice, tomará de lo mío, porque todavía le está hablando. Entonces muchas cosas, hermano, aunque estén en la Biblia, aunque estén escritos, aunque sean verdad, no todas las verdades son para nosotros en cierto momento. Y es fácil agarrar un versículo y hacerse de ese versículo para poner un pretexto para hacer lo que yo quiero. No porque la Biblia me dice, sí, la Biblia dice, pero el Espíritu te lo confirmó. Porque la misma Biblia que dice que Él te va a bendecir, también dice que en el mundo tendrás aflicción. Pero nos gusta que nos diga que la Biblia, la parte que dice que Dios te va a bendecir con toda bendición del cielo o que te bendijo. Pero no nos gusta la parte que dice que en el mundo vas a tener aflicción.
O lo que leímos al principio de las bienaventuranzas. Note esto y piense, ¿qué bienaventuranza hay en llorar? Si lo vemos de un punto de vista humano. ¿Qué tiene de bueno, de bienaventurado llorar en la mente natural? Pero en la mente, una mente renovada, ¿cuán poderoso es? Y por último, quiero que vayamos a Mateo capítulo 7 del 24 al 27 y cerramos. Capítulo 7 del 24 al 27 dice, y lo voy a leer rapidito. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y la casa cayó y fue grande su ruina. Y mira cómo nosotros mal usamos la palabra. Agarramos estos versículos y le decimos a la gente, si tu vida está fundamentada en el Evangelio, no está hablando del Evangelio, hermano, está hablando de todo lo que habló desde Mateo capítulo 5, verso 1 hasta ese entonces. Si él estaba diciendo a los discípulos, si ustedes hacen que esas palabras que yo les acabo de hablar, desde el capítulo 5 hasta el 7, se hagan vida en ustedes, entonces sus vidas estarán fundamentadas sobre la roca. No toda la Biblia, hermano, no. Es buena la Biblia. Está hablando de esos versículos. Entonces ponemos toda la Biblia menos esto. Entonces estos son cosas que nosotros debemos de prestarle atención. Dice, cualquiera que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todo lo que habló después, antes. Entonces debemos de atesorar esto, hermano. Es difícil lo que yo acabo de hablar, es difícil, yo lo sé. Pero eso es lo que Él predestinó para los edificadores. Póngase sobre sus pies, por favor. No quiero añadir más. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te bendigo y te exalto y te alabo, Señor. Gracias por tu favor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque aunque parezcan duras, Señor, pero son de provecho para tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra, Señor. Padre amado, gracias porque ellas nos alinean, ellas nos corrigen, Señor. Y ellas nos capacitan, Señor, para llevar a cabo tu obra, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por cada oído, Señor. Cada persona que ha prestado su oído, no solamente su oído físico, sino también su oído espiritual, para implantar esas palabras en sus corazones, Señor. Padre, que nosotros podamos hacer la vida en nuestras vidas, Señor, para poder cumplir, Señor, con tu gran comisión, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Gracias por cada persona que está en este lugar, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu favor, Señor. Y gracias por este hermoso día, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.